Una memoria. Vamos a descubrir juntos cómo nuestro árbol familiar vive en nuestra carta natal y qué herramientas nos brinda la astrología para sanar, comprender y resignificar nuestro linaje. Porque no somos solo individuos, somos historia, somos herencia, somos cielo encarnado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Arrancamos una nueva emisión de Astros y Ancestros, programa número 4 de esta aventura que intenta recorrer el apasionante mundo de la astrología, sus mensajes simbólicos, ocultos, ¿por qué no? Y que tienen tanto que ver con el destino del ser humano. Vamos desandando el camino junto a Guillermo de Almada en la operación técnica, hasta las 6 de la tarde haciéndoles compañía, hoy con una invitada de lujo, que vamos a estar hablando también, como siempre, de terapias holísticas y todo lo que rodea al mundo de lo esotérico, de la sanación, de la elevación de conciencia, de esto que tanto nos gusta y que vamos a estar desarrollando, primero, como siempre, hablando un poquito de astrología. Hemos hablado en la primera emisión de la historia de esta ciencia milenaria. Después, en el programa número 2 y la semana pasada, hablamos de la carta natal, de esta herramienta de autoconocimiento y que de alguna manera es nuestra hoja de ruta, lo que nos marca el camino que en gran parte, y aunque cueste creerlo, ya está escrito. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito a una parte de la astrología que es una herramienta ineludible a la hora de querer saber, ¿no? Una de las cuestiones que son inherentes al ser humano es querer saber el futuro, qué nos va a pasar, cómo viene la onda para este año, para lo que viene. Bueno, ahí la astrología tiene un as en la manga que es la revolución solar, entre otras técnicas, obviamente, pero hoy nos vamos a dedicar a ello. La revolución solar, que para explicar un poquitito, ya hemos dicho que la carta natal actúa como si fuese una marca indeleble en el cielo, una fotografía que se sacó en el momento de nuestro nacimiento, y eso va a ser como una especie de documento nacional de identidad a nivel celestial, porque todo lo que ocurre en el cielo a partir de ese momento siempre va a ser en referencia a ese cielo inicial. ¿Y qué pasa? Cada planeta tiene un ciclo, es decir, da la vuelta al zodíaco en determinada cantidad de tiempo. El más rápido es la luna. Hablamos de planetas, ¿no? Con el sol y la luna, para la astrología son tomados como luminarias. Pero, bueno, hola Miriam, ¿cómo estás? Acá ya comienzan a comunicarse los oyentes. Recuerden, me olvidé decir, nuestra vía de contacto por WhatsApp, el 221-669-4472. 221-669-4472. Nos pueden ver en vivo por el YouTube de Radio La Plata, FM 90.9. También por Twitch. Y por supuesto nos pueden seguir a través de Astros y Ancestros, que son nuestras redes sociales, tanto en Instagram como nuestro canal de YouTube. Ahora sí, les decía, los planetas, en este caso hablábamos de las luminarias, el Sol y la Luna, tienen un recorrido al igual que los demás planetas, ¿no? Pero la Luna es el más rápido, tarda 28 días. Por eso las personas que tienen una luna importante en su carta son tan cambiantes en cuanto al carácter, porque la luna está 2 días y medio en cada signo, por lo tanto se tiñe de las características de cada signo que va recorriendo. Bueno, el Sol tarda 365 días, de ahí viene nuestro cumpleaños, porque todos los años, muy cerquita de la fecha y de la hora exacta en la que nacimos, el Sol vuelve a tomar contacto con esa posición natal. A veces es el mismo día, a veces puede ser un día más tarde, generalmente se da más que sea un día antes, pero en ese momento, cuando el Sol toca la posición natal, se detiene la carta.
Si podemos compartir pantalla, Guille, para que la gente vaya observando, vamos a observar que el Sol se detiene en el mismo punto donde está el Sol natal. Por eso no se lo toma como referencia en comparación con la carta natal. Lo que sí se toma en referencia para analizar la carta natal, la revolución solar, perdón, es el ascendente, porque también se detiene la carta donde esté y las casas van a quedar en determinado lugar. Por ejemplo, acá tenemos una carta en pantalla donde el ascendente está en Libra, pero este año a esta persona el ascendente le tocó en Tauro. ¿Eso significa que va a dejar de ser ascendente en Libra? No, para nada. Va a tener siempre la impronta libriana en su carácter, en su personalidad. Pero este año habrá ciertas necesidades, habrá ciertos temas arriba de la mesa que tengan que ver más con una lógica taurina. Por ejemplo, para poner un ejemplo para que se entienda, lo económico puede estar preocupando a esa persona libriana durante este año. Ahora, vemos también que esta persona que es de Leo tiene el Sol, obviamente, en el mismo lugar. 9 grados de Leo y 9 grados de Leo. Eso no se altera. Por eso no se toma en cuenta dónde queda el Sol ubicado en relación a la carta natal. Pero no es tan importante que el ascendente esté en Tauro. Lo más importante es que el ascendente va a caer en una casa determinada de la carta natal. En este caso, tenemos un ascendente que cae en la casa 7. Entonces, ¿eso qué me está marcando? Por ejemplo, en este caso particular, que los temas de pareja van a estar arriba de la mesa, que los temas vinculados con el matrimonio, vinculados con las asociaciones, con los juicios, con los enemigos declarados, porque es otro de los significados de la casa 7, van a ser algunos de los temas que a esta persona lo van a tocar de cerca durante este año. Obviamente esta es no sé ni de quién es, esta revolución solar está tomada al azar, ni tampoco sé si es de este año o del año pasado, pero la traje simplemente para que ustedes puedan ver y tomar como ejemplo lo que estoy explicando. Entonces, acá tenemos un ascendente que cae en casa 7 y ese es el primer elemento ya que vamos a tener en cuenta para el análisis de la revolución solar. Pasamos al otro esquemita, Guille, y ahí vamos a ver la revolución solar. Y ahí claramente se ve que el Sol va a caer en la casa 4. Ese es el otro elemento que va a tener influencia para el análisis de la revolución solar. Es decir, ¿dónde cae el ascendente? En cuanto a la carta natal. ¿Y dónde cae el Sol? En la revolución solar van a ser los dos hechos más importantes para analizar durante el transcurso de estos 12 meses, 365 días, año solar o revolución, como la llamamos en astrología. La casa 4, en este caso, se vincula con operaciones inmobiliarias. La casa 4 tiene que ver con el hogar, con la casa. También tiene que ver muchas veces con el padre o con la madre o con ambos. También en algunos casos puede marcar la psiquis de la persona. Es decir, como verán, es un lenguaje simbólico que tiene, por supuesto, muchas posibilidades. La astrología está definida como el arte de las potencialidades y por lo tanto es ahí donde el ojo del astrólogo tiene que ir resignificando todas estas ubicaciones planetarias y encontrar de alguna manera el significado final. Es una casa 4 que no está golpeada porque ahí tenemos a la Luna también, está Mercurio, por lo tanto no veo ahí malas noticias en relación a esto. Pero si vamos a ver la carta, fíjense que en la casa 7, acá tenemos este planetita rojo, que es Marte. En una carta natal, el maléfico mayor, por así decirlo, es Saturno. Pero en una revolución solar, el planeta que más daño hace es Marte. ¿Por qué? Porque Marte es más rápido, es más radical. Por lo tanto, hace más daño en una revolución solar el planeta rojo que el dios del tiempo. Y este es un tema siempre a tener en cuenta. Lo más importante entonces para analizar
una revolución solar, lo que a grandes rasgos, sin meternos en la profundidad, nos está marcando los temas que van a predominar o que nos pueden llegar a preocupar, o donde puede haber buenas noticias, porque de eso nos habla la revolución solar. ¿Qué temas van a fluir? ¿Dónde puede haber contrariedades? ¿Y en qué temas tenemos que tener mucho cuidado? El ascendente, en relación a la carta natal, donde cae, ya habíamos dicho, casa 7, donde cae el sol de la revolución solar, en este caso casa 4, y también hay que tener cuidado donde cae Marte, porque es un planeta maléfico, bastante maléfico en las revoluciones solares, y después tenemos los planetas benéficos. Por ejemplo, Júpiter, que lo vemos acá arriba, en rojo, en la casa 9, y en este caso puede augurar un año de lindos viajes para esta persona, o conexiones con el extranjero, o estudios superiores, puede ser universitarios o profundización de algún tema que le guste. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona se dedique a la astrología. Bueno, durante este año es probable que se dedique a estudiar revoluciones solares o algún otro tema específico. Por lo tanto, la casa 9 recordamos que está ligada al extranjero, a la educación superior, a nuestras creencias, está muy emparentada con la religión, con la filosofía, y también, bueno, con otras actividades jupiterianas. Ahí Júpiter está en su casa, ¿no? En la casa 9, porque es el regente de Sagitario, y Sagitario es el 9º signo. Por lo tanto, un Júpiter en 9 está cómodo, se siente a sus anchas. Y los temas jupiterianos son la política, la psicología, el deporte, la espiritualidad. Hay muchas aristas que maneja el dios máximo del Olimpo, y que es el planeta más benéfico que podemos encontrar entre los 10 que van a definir nuestro futuro. Después, otro de los temas importantes a la hora de analizar una revolución solar es si hay algún stellium. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es un stellium? Bueno, un stellium, como su nombre en latín lo indica, significa aglomeración de estrellas. Por lo tanto, se considera stellium cuando hay más de 2 planetas en la misma casa astrológica. En este caso volvemos a la casa 4, donde esta persona tiene el Sol, tiene la Luna y tiene a Mercurio. Es decir, más de 2 planetas en la misma casa. Eso nos está diciendo, al no haber planetas maléficos ahí, bueno, después habría que ver otras variantes de análisis, como que ya lo vamos a explicar más adelante, como tránsitos, progresiones, direcciones y demás. Pero en primera instancia, a primera vista, nos está hablando de un año bueno a nivel inmobiliario, por ejemplo. Una persona que tranquilamente se puede mudar durante estos 365 días y encontrar una vivienda acogedora, que le guste, que esté en mejores condiciones que la anterior, donde moraba. Es decir, favorece todo tipo de operaciones inmobiliarias. Y cuando hablamos de operaciones inmobiliarias nos referimos a mudanza, por supuesto, a compra, a venta, alquiler y reestructuración también. Podríamos incluir ahí también, a veces uno decide hacer obras de refacción en su casa, y con esta ubicación, esas ubicaciones estarían buenas. A ver, pero también teniendo en cuenta que tiene un ascendente en 7, un Marte en 7 y Sol, Luna, Mercurio en 4, también puede ser que esa persona encuentre una casa nueva, pero porque se separó. Porque ahí esta carta me está hablando de conflictos matrimoniales, conflictos de pareja y algo bueno en materia de vivienda, que también puede ser una herencia, ¿por qué no? Aunque la carta no me lo está marcando tanto, pero de alguna manera podría haberse dado que una cuestión está íntimamente vinculada con la otra. Es decir, me va mal en un área de mi vida, en este caso puede ser una relación afectiva, y a partir de eso mejora mi situación en cuanto al lugar donde vivo. Me voy a vivir tranquilo, me voy a vivir a un lugar solo, me voy a vivir a un lugar donde me siento a mis anchas, o simplemente
me voy a vivir en paz a un lugar que considero más tranquilo, más edificante que el anterior, donde tenía que compartir, no digo una relación de pareja, porque eso era una elección personal, sino simplemente un ambiente tenso, un ambiente donde ya por ahí el amor no era lo que primaba, y esta carta me está hablando de eso, ¿no? Que tengo que tomar alguna decisión tal vez producto de rispideces en el ámbito afectivo. Bien, después tenemos el resto de los planetas, y acá hay planetas que son más importantes que otros. Por ejemplo, a nivel positivo, Júpiter es el más importante, la ubicación de Júpiter realmente es muy importante, como así también la de Venus. Júpiter para la astrología es el benéfico mayor y Venus es el benéfico menor. En el caso de los maléficos tenemos a Marte, ya dijimos, Saturno es otro planeta complicado, y después, bueno, depende de las ubicaciones de otros planetas, pero a veces Urano, Neptuno o Plutón pueden estar jugando un rol importante. No son planetas tan importantes en una carta cuando están en soledad. Por ejemplo, la Luna no cumple un rol tan fuerte, tampoco Mercurio y tampoco Plutón. Cuando está solo en una casa, por ahí no cumple un rol tan importante. Ahora, la Luna se empieza a transformar en importante cuando analizamos el transcurso del año. Y ahí vamos a tener otra herramienta de análisis, que son las revoluciones lunares. Las revoluciones lunares se hace lo mismo que con el Sol. Cada vez que la Luna llega a su lugar natal se detiene la carta. Esto va a ser cada 28 días aproximadamente. Y ahí nos marca durante ese periodo, durante ese mes, si va a acontecer algo realmente importante. No es que la revolución lunar sea una herramienta donde podemos ver claramente lo que va a pasar, pero sí nos está diciendo, ojo con este ámbito de tu vida durante estos 28 días, porque acá puede haber novedades. Entonces ahí recurrimos a la revolución solar. Me está diciendo que puede haber algo importante acá. Y la revolución solar me hablaba de conflicto de pareja. Bueno, es probable que durante ese mes, si la revolución lunar no es tan buena, me esté marcando que ahí puede haber conflicto, que ahí puede haber separación. A ver, no necesariamente esta carta me habla de una separación definitiva, pero por ahí puede ser una separación transitoria, o me voy a vivir a la casa de mis padres, bueno, etcétera. En síntesis, muchísimos elementos, la revolución solar es muy rica en cuanto al análisis y nos está de alguna manera dando un panorama para saber qué tengo que hacer durante el año. Yo siempre digo que la revolución solar sirve mucho para prevenir aquellas cuestiones que por ahí no nos gustan tanto. Entonces, de alguna manera podemos decir, bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las posibilidades para una mujer de quedar embarazada. La carta muchas veces nos marca que hay muchas posibilidades de que esa persona pueda quedar embarazada. Entonces, ante ese aviso, la mujer tiene varias opciones. La primera es, bueno, me cuido. La segunda es, no tengo relaciones, porque realmente no es el momento de mi vida para quedar embarazada. La tercera es, no me importa, si viene, que venga. Es decir, ante un aviso que te está dando la astrología, bueno, la persona tiene ahí una opción, que es elegir qué es lo que desea, si le da para adelante o si no. Muchas veces ocurre al revés, parejas que están buscando un bebé y la carta te está diciendo, bueno, este año intenten porque hay altas probabilidades, y otras veces te va a decir, bueno, está más complicado el tema, tal vez haya que esperar un año más. Son, bueno, claramente son mensajes que el cielo nos está dando a través de los planetas. Y antes de cerrar este pequeño anticipo de lo que es una revolución solar, para que la gente más o menos entienda el lenguaje astrológico, vamos a hablar un poquito de la revolución solar elegida. ¿Qué es eso? Bueno, cuando una revolución solar es muy mala, cuando presagia acontecimientos muy negativos, existe una posibilidad para poder exorcizar
ese mensaje, y es cambiar la sede de nuestra cumpleaños, que puede ser un cambio de ciudad, pero muchas veces tiene que ser un cambio de país. O sea, una ciudad, pero que esté en otro país, y a veces una ciudad que esté en otro continente. Ya a lo largo de mi experiencia como astrólogo he tenido cumpleaños de personas que lo han tenido que pasar en Hawái, en Natal, en Turquía, en Mozambique, en España, en Egipto. Bueno, y afortunadamente hemos logrado mejorar algo que se avisoraba como peligroso, como muy negativo, o al menos preocupante para esa persona. Algunas de las cuestiones que podemos hacer con esta herramienta maravillosa que es la astrología. Vamos a hacer ahora un breve intervalo, porque después de la pausa tenemos a una invitada a la que queremos mucho. Pero primero les recordamos las vías de contacto, el WhatsApp, el 221-669-4472. Ahí nos pueden dejar su inquietud, podemos mirar cualquier carta que nos quieran o cualquier cuestión astrológica que nos quieran preguntar. También a través de YouTube, Radio La Plata 90.9 en vivo estamos, y a través de Twitch. Y por supuesto a nosotros nos pueden seguir a través de las redes sociales, Astros y Ancestros por Instagram y Astros y Ancestros, nuestro canal de YouTube. Guille de Almada en la operación técnica, nos vamos a la pausa y volvemos con nuestra invitada. Comunicate a nuestro WhatsApp 221-669-4472. Continuamos aquí en Astros y Ancestros hasta las 6 de la tarde haciéndoles compañía, y vamos a conversar ahora con alguien a quien queremos mucho. Hemos tenido la oportunidad de conocerla en las dos facetas, porque yo he sido consultante de ella y viceversa. Así que encantadora,
Magalí López, terapeuta holística. ¿Cómo te va, Maga? Bienvenida. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ávidos por saber un poquito más de todo esto que a veces charlamos, pero que uno no entiende del todo bien. Así que aprovechando, siempre me pongo en el papel de oyente que no sabe nada del tema y en base a eso te voy a preguntar, ¿correcto? Bien, no hay ningún problema. Bien, bueno, limpieza energética en base o trabajando con la mesa cuántica. Exacto. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata eso? Primero les voy a mostrar qué es la mesa cuántica, que es un tablero, que yo trabajo con el tablero y un péndulo, ¿sí? Péndulo puede ser cualquiera, yo tengo ya a esta altura infinidad de péndulos, pero bueno, aunque hoy se actualizó un poco lo que es la mesa, ya prácticamente te la muestro, pero no la estoy utilizando tanto. Pero la mesa cuántica empezó como si fuera una computadora energética, ¿sí? La computadora lo que podemos hacer es tratar de limpiar, armonizar, ajustar todo lo que la persona necesite, ¿sí? Para poder limpiar a cada uno se necesita primero un operador que esté sintonizado con su propio corazón para poder hacer una lectura real de lo que la persona necesita, ¿sí? Hoy en día se actualizó mucho, porque ya al no trabajar tanto con la mesa hay una aplicación, igual sigo con el péndulo y sigo con el papel también, porque el péndulo es el que mide la energía. Y lo que hacemos es tratar de elevar también la frecuencia lo más posible para que la persona se vaya lo más limpio posible, armonizado y que no se le pegue nada alrededor, ¿sí? Cuando digo ajustar, se le pueden ajustar infinidad de cosas, como por ejemplo temas de salud, de amor, de algo económico. Se pueden trabajar temas puntuales, como por ejemplo si están con algún bloqueo en particular, ya sea emocional o algún tema ya sea referido a papeleo, ¿sí? Se pueden limpiar papeles, ¿sí? Energéticamente, obviamente. Y así ir destrabando para que no se frene en cada paso que uno tenga que hacer, ¿sí? Por ejemplo, algo judicial, ¿sí? También ayuda mucho. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de seguir, acá, María Alejandra To, o Teaux se escribe, Maga es todo lo que está bien en el mundo, así que ya tus seguidoras, tus fans. Mi fan número 1. Gracias por comunicarte, María Alejandra. Y cuando hicimos esa limpieza energética, recuerdo yo, vos trabajás durante un tiempo y después haces una devolución a los 15 días aproximadamente. ¿Esto seguís trabajando así, Maga? Ahora se está haciendo un poco más rápido. Más rápido, se aceleraron el eje terrestre, se corrió. Se corrió un poco y se están haciendo más rápido. En 7 días ya tenés la devolución, ¿sí? Lo que hizo que se aceleren esos tiempos es más que nada justamente esta aplicación que te digo. Perdón, voy a decir algo que no dije, que la creadora de esta mesa no fui yo. Mi mentora se llama Jimena Omife y ella es la que actualizó este sistema, ¿no? Cuando uno compraba el curso venía con la mesa y ahora actualizó todo su sistema. Pero las limpiezas siguen siendo igual. Cuando alguien me contrata, lo único que me da es su nombre completo, su fecha de nacimiento, y yo en el transcurso de los 7 días le envío la devolución por audio con todo lo que salió. Después, si quieren, se pueden trabajar temas extras a medida que van saliendo alguna que otra consulta, ¿no? Perfecto. Vos sabés que cuando mostrabas la mesa cuántica te iba a preguntar, ¿esa mesa quién la confecciona? ¿Se vende en algún lugar? ¿Lo hace tu mentora? Justo, solo la mentora. Bien. Ella le da, ella sabe que tiene símbolos, tiene símbolos. Tiene símbolos, la voy a mostrar, ya están medio gastados, porque yo iba pasando los dedos. Ya están un poco gastados, pero bueno, por ejemplo, acá es donde siempre se sintoniza a las personas. Después con alguno de ellos, esto es para
invocar ángeles, arcángeles, todo lo que pueda ayudar para limpiar a la persona. Con esta llave podemos limpiar todas cosas que sean negativas, que estén dando vueltas por ahí. P3U, que sirven para trabajar temas intrauterinos, por ejemplo, en la niñez o la adolescencia. Con estas manos, si se llegan a ver ahí, sirve para enviar Reiki también. Así que es bastante completo porque no es que se hace solo una cosa. A veces a mí me terminaban pidiendo Reiki y les terminaba haciendo una limpieza porque Claro. resultaba mucho más completo también, ¿sí? Después con el 167, por ejemplo, sirve para limpiar o para programar algo, por ejemplo, algún collar, algo que alguien quiera tener como amuleto de protección, sirve con este numerito. Y el relojito es más que nada para ajustar todo lo que uno pueda ajustar. Perfecto. Vos estás afincada en Neuquén, le contamos a la gente que no sabe, pero obviamente que este tipo de terapias se pueden hacer a distancia, porque tu devolución es por WhatsApp, así que no hay contacto físico. Sí, exacto. Yo soy de Buenos Aires, pero me vine para Neuquén, acá es donde arranqué con lo energético, y sí, las puedo hacer completamente a distancia. De hecho, la gente que vive acá en Neuquén también se las hago a distancia, así que prácticamente con todos tengo la misma modalidad. Bien, y contanos un poquito, Maga, limpiezas energéticas, pero ¿qué otro tipo de terapias holísticas manejás? Porque sé que andás muy bien en todo esto. Bueno, yo empecé con Reiki, en realidad, que lo hice para mí, no porque lo quería hacer, no como trabajo, sino que lo hice porque me llamó la atención, vi luz y entré. Y después empecé con lo que son las limpiezas energéticas. Ahí una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Arranqué con registros akáshicos. Y la mesa lo que tiene es que me ayudó mucho a la evolución, ¿sí? A centrarme en mí misma, al crecimiento, ya sea espiritual, mental, todo lo que conlleva. Y me abrió también una cierta mediumnidad que vino así sin buscarla, sin estudiarla, sin nada. Así que tuve que empezar a manejar esas situaciones. Pero también, por ejemplo, la mediunidad no la publico como una sesión, sino que prefiero que cuando alguien viene, por ejemplo, por una limpieza energética y surge algún mensaje que tenga que entregar, lo entrego sin ningún problema. A veces viene junto con la devolución o a veces viene en la charlita que se arma post limpieza. Claro. Y después también, hoy lo que hago mucho, además de las limpiezas, son activaciones Kundalini, que lo hago en forma presencial, a distancia también, individual, grupal. Eso es lo que estoy haciendo mucho también hoy. Bien. Bueno, acá María Alejandra va más allá y dice: yo vivo en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, claro, al sur, cerquita de Bahía Blanca, y Maga hace maravillas conmigo a la distancia. Por algo soy su fan número 1. Qué lindo cuando te reconocen. Sí, sí. Y ahora se viene para una sesión de activación Kundalini también. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ir de a poquito porque tengo tantos temas a veces para charlar y no quiero por ahí tocar un poquito de cada cosa, sino por ahí profundizar en algo. Pero te quería preguntar, Maga, si vos tuvieras que elegir, porque nos nombraste distintas terapias: Reiki, registros akáshicos, la mesa cuántica, activación Kundalini, mediumnidad. ¿Con cuál te quedás? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál fue? Creo que cada terapia tiene lo suyo. Tiene sus cosas lindas. Hoy lo que más disfruto, si bien la mesa la disfruto mucho también porque tiene este vínculo después con la persona, que se charla mucho y se abren de cierta manera. En activación Kundalini pasa lo mismo, pero tenés el contacto más directo con la gente. Así que creo que hoy disfruto más lo que es la activación Kundalini porque se hace en forma grupal, se maneja mucho más energía, más potente. Y ahí meto un poco de mediunidad también. Así que muchas veces lo complemento y disfruto mucho incluso de recibir y dar esos mensajes que me tocan dar, ¿no?
Contanos un poquitito tu historia personal, cómo llegaste a esto, si desde niña ya sentías mensajes, percibías cosas, si te dedicaste a otra cosa y de repente tu vida dio un vuelco. Bueno, Tratá de ordenar esta pregunta desordenada que te hice yo. justamente mi vida dio un vuelco por completo, porque yo desde mis 15 años que empecé a trabajar en óptica, de una familia de ópticos, si bien toda mi vida estuve dentro de un local, a partir de los 15 años arranqué de lleno a estar ahí. Soy óptica, contactóloga, pero en 2019 me vine con mi pareja a Neuquén y literalmente al otro día que llegamos a Neuquén me entero que estaba embarazada. Entonces ya no era lo mismo estar en horario comercio con un niño y no tener a nadie acá porque estábamos solos. Y entonces dijimos como que era un momento de frenar y decir, bueno, más adelante ya serán tiempos de volver a la óptica. Y estando en Buenos Aires, yo había estudiado Reiki, como te dije antes, era para mí, porque una amiga me interesó, me voló la cabeza, dije, quiero saber qué es eso. Y simplemente se lo hacía cuando sabía, no sé, una tía que se iba a operar, yo le hacía Reiki sin que me lo pidiera, o si estaba hablando con vos y vos me decís, tengo un amigo que está pasando por un tema de salud o lo que fuera, yo te pedí una foto de él sin pasarte, sin pedirte nombre ni nada, te pedí una foto y me ponía a hacerle Reiki sin que la persona supiera ni nada. Y después empezó la pandemia. En pandemia una amiga me incitó también a ofrecer estas sesiones de Reiki, así que ahí fue que empecé un poco más. Y ahí fue donde una cosa me fue llevando a la otra. Empecé a querer estudiar numerología, vi que no era lo que realmente buscaba, y esa profesora me llevó a la profesora de las mesas dimensional, y ahí empezó como mi camino más espiritual, digamos, ¿no? Porque yo nunca había ni escuchado nada, ni percibido nada. Como que vivía muy en el mundo de capital, muy acelerada, y venir a Neuquén me bajó 10 revoluciones. Yo a Maga la conocí a través de una amiga en común, de Nati, que bueno, ya va a salir también Nati en próximos programas. Y la verdad que encontré a un ser humano maravilloso, una dulzura enorme, mucha contención y profesionalmente impecable. Por eso la recomiendo, por eso estás acá, como cada una de las personas que han salido en todos los programas, que primero valoro mucho lo humano y después, obviamente, sus capacidades profesionales, que son intachables. Y con respecto a eso quería hacerte una pregunta, porque hay un mito, que obviamente debe ser cierto, de que, bueno, las sierras cordobesas, Córdoba tiene como una calidad desde lo energético que hace que todo se active, que uno esté más cercano a todo lo espiritual, a todo lo holístico. Pero vos que viviste en el conurbano bonaerense y de repente estás viviendo en la Patagonia, ¿podríamos decir lo mismo de esa zona del país o no sentiste el cambio en absoluto? Sí, la Patagonia tiene mucho también energético. Sí, influye mucho. Incluso hubo un cambio ya desde el año pasado, un cambio mucho más fuerte en lo espiritual también. Se siente. Todavía hay gente que le cuesta un poco más, pero se ve mucho, no solo en las limpiezas, sino, por ejemplo, en esto que digo, activación Kundalini, que la gente se empieza a soltar más y siente mucho más. Y cuanto más cerca de la cordillera, más todavía se siente. Mira, bueno, Neuquén dentro de todo está más cerca. Yo estoy en Neuquén capital. Claro, más cerca de Río cordillera, Negro, ¿no? Para que te des una idea, es como de capital a la costa, a Mar del Plata. Claro, la distancia que hay con la cordillera de los Andes, digamos. Sí, exacto. ¿Y cómo tomó la familia el hecho de que de repente aquella empleada de una óptica se dedica a sanar gente o a mejorarle la vida? Bueno, mi marido, por ejemplo, si bien conocía el Reiki antes de conocerme a mí, él se iba a hacer sesiones de Reiki. Él mismo lo dice, no lo digo yo, él es ingeniero cuadrado y lo dice así. Y dice, pero también soy estadista y escucha mucho las devoluciones que me dan y todo, entonces ahí es donde va a prueba y error, ¿no?
Y él mismo también pide, me haces un poco de Reiki, me haces limpieza, me haces esto. Y él aprendió mucho a percibir, por ejemplo, cuando alguien está muy cargado, un lugar está muy cargado. Y no es que yo se lo haya enseñado, sino que el tantas limpiezas también lo ayuda. Claro, se familiarizó. Y después mis hijos también, uno tiene 3, el otro tiene 6, y los dos, sobre todo el más chico, imagínate que estaba en la panza y ya escuchaba música de Reiki. Entonces, cuando nació, le ponías una musiquita de Reiki y se dormía enseguida. Entonces está muy familiarizado con eso también. Saben que si mamá tiene que hacer una sesión, ellos se van, están tranquilos. Y el mayor me sorprendió porque yo no lo viví en carne propia, de yo escuchar, como vos decías, si percibía o algo. De un día para el otro, cuando yo estaba embarazada del más chico, el más grande empezaba a hablar con un abuelo que yo ni siquiera conocí, un abuelo mío. Wow. Entonces ahí fue como, bueno, ya estoy creando unos monstruos, digo yo. Pero sí, cuidarlo, contenerlo desde ese lado, para ver cómo lo entendía él, porque en ese momento tenía casi 4 años, entonces era difícil ver qué pasaba por su cabeza en ese momento. Tampoco lo quería asustar y no quería que se frustrara o que dejara de escuchar. Sin embargo, lo sigo escuchando. Pero me di cuenta que a él le sirvió mucho para entender la muerte desde otro lado. ¿Sí? Yo a veces me cuentan otros padres que sus hijos les hacen preguntas que mi hijo nunca me hizo, porque él entiende perfectamente cuando alguien ya no está en este plano. Entonces dije, de una forma muy natural lo fueron entendiendo, así que me parece maravilloso también eso. Claro, cómo fueron acompañando, ¿no? Ya vienen con otra frecuencia, algo que se viene dando. Sí, casualmente sí. Ahí que me escribió Miriam, que fue nuestra invitada del primer programa, de cómo los niños por ahí están viniendo con otra frecuencia, con casi sin karma, diría yo, y vienen con una mentalidad totalmente distinta. Claro, inclusive en este mundo 3D que nos toca vivir, mundo de tercera dimensión, para que la gente entienda, ellos vienen mucho más livianos. La energía de 3D es muy densa, es una energía de carbono donde yo tengo que alimentarme para las 5 horas tener energía. Pasa que nosotros también los vamos cargando con todo lo que nos cargaron a nosotros. Claro. Sí, entonces, porque en realidad, a ver, desmentime esto, Maga. Un niño en sus primeros años de vida, en realidad, yo diría que el 95% ve cosas. El amiguito invisible, no es casualidad el amiguito invisible, en realidad con alguien se está contactando, ¿o no? Sí. Y después es la educación, lo sociocultural, lo que los termina, pobrecitos, bloqueando. Claro, bloqueando en esa mirada. Sí, yo a veces cuando me cuentan algo así que, no sé, mi hija tiene su amiguito imaginario, digo, no le bloquees, déjala, porque es lo más natural del mundo para ellos, ¿no? Claro, 2 tazas de café con leche, una para el amiguito y otra para ella. Sí. A veces uno lo toma como raro, pero bueno, hace poco, mira, una amiga también me contó que ella perdió a su papá hace un tiempo y su hijo de un día para el otro le dijo que quería poner un plato más en la mesa. Y yo le decía, ¿y vos cómo lo tomaste? Y dice, yo me quedé helada, pero lo dejé. Me quedé mirándolo y él me dijo, no mamá, ya sé que el abuelo no está. Me voy a comer yo la comida, el agua me lo voy a tomar yo. Pero él quería ponerle un plato, él sabía que él iba a estar ahí. O sea, sabía que su abuelo ya no estaba, pero quería poner el plato ahí. Bien, acá Miriam aclara que está escuchando el programa desde Mar de Ajó. A partir de los 4 años, si son semillas estelares, no se dejan contaminar. Claro, es que no todos vienen con esa. No te escucho, perdí el contacto. Hola. A ver. Hola, ahora sí. Yo te escucho. Bien. No le escucho, Guille. Hola. A ver, ahora sí, ahora te escucho. Ahí estoy. Sí, me decías porque dijiste algo y no alcancé a escucharte, Maga. Ya me perdí. No, con respecto a esto de que a los 4 años si son semillas no se dejan contaminar. No, que está bien, o sea que no todos, pero sí, está bien el comentario. Son los rebeldes, dice Miriam. Claro. Y con respecto, porque
teniendo tu marido ingeniero, y la mesa cuántica en realidad viene de la física cuántica. Que hay ahí mucho de ciencia también. Sí, pero a muchos les cuesta, y lo digo porque la mayoría en su ambiente, les cuesta entender que todo se base en un péndulo. Claro. que la energía se mida con un péndulo solamente. Después cuando lo escuchan, cuando uno les dice algo, a ver, no solo por ser ingeniero, sino que a veces vienen a una limpieza o te piden una limpieza y esperan a ver qué les decís. Y después se terminan sorprendiendo, ¿no? Por eso también está bueno hacerlas a distancia y no en forma presencial, porque cuando vienen en forma presencial a veces terminan bloqueando o cerrando esa energía. Yo siempre digo que es como el ejemplo del tarotista. Si vos vas a una tarotista y no te cayó bien de entrada, tu energía se cierra. Entonces la tarotista no te puede leer. Claro. Y salís de ahí y decís, no me dijo nada. ¿Vos sabés? Pero bueno, es porque uno cierra su energía inconscientemente. Entonces, estando a distancia, no pasa nada. Vos sabés que ahora que dijiste eso, Maga, a veces lo siento con la astrología. Cuando vienen muchas personas a la consulta, se cruzan de brazos, no pronuncian palabra durante toda la devolución. Y esperan a ver qué. Y yo digo, me vino a tomar examen, no vino a una devolución, porque la devolución es una construcción mutua, donde a través del diálogo vos me podés guiar. Hay un principio en la construcción que es una pared que está 3 milímetros torcida en la base, va a estar 4 centímetros torcida arriba, ¿no? Arriba. Entonces, pero si vos me tirás un centro, como porque yo digo, es un lenguaje simbólico. Entonces, una casa astrológica puede significar muchas cosas. Una casa, el padre, la psiquis, pero vos me decís, sí, tengo a mi mamá enferma. Bueno, ya sé, es por ahí. ¿Se entiende? Entonces, en la charla uno va construyendo. Y no es que eso le quite al profesional capacidad. Es simplemente una construcción mutua, porque las posibilidades son infinitas. Pero bueno, como decís vos, la gente se cierra, por ahí se cierra, te toma examen, bueno, a ver qué me va a decir. Y eso, uno va a decir lo que está viendo, obviamente, pero sin en el aire. Porque te quería... Perdón, acá con las limpiezas pasa algo muy puntual. Yo te digo todo lo que salió, entonces después dicen, sí, me sentí así. Claro. Todo lo que me dijiste. Claro, pero cual. Bueno, en tu caso sí, porque pueden haber infinidad de posibilidades, ¿no? No, también me ha pasado de personas que han estado calladas toda la devolución y vos estás hablando y digo, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Estaré pegando, no estaré pegando? Bueno, y termina la devolución y dice, impecable, acertaste en todo. ¿Y por qué no me ayudaste un poco? Pero bueno. Un centro. Claro, pero bueno, también la gente no tiene por qué saber. No tiene por qué saber y cada uno viene con su carga de creencias a la consulta. Algunos vienen por motu propio, otros vienen porque lo recomendaron, otros vienen porque se la regalaron y entonces, bueno, se ven ahí y no están tan convencidos. Bueno, después, por suerte, salen un poco más convencidos. Contame alguna experiencia, ya para ir cerrando, Maga, alguna experiencia de esas que vos recuerdes, algo que una persona que realmente necesitaba ayuda y a través de tus terapias vos viste los cambios, sin dar nombres, ¿no? Pero no. Por ahí una situación que a vos te haya reconfortado o que hayas visto, bueno, qué bueno que es poder ayudar desde este punto. A mí, cuando más me impacta es cuando están muy cerrados o cuando no se dejan ayudar, ¿sí? Por ejemplo, un caso es más, incluso a los hombres a veces les cuesta más todavía abrirse. Sí. Y él estaba pasando por un tema personal muy fuerte y quería una sesión de Reiki, pero tampoco se animaba a pedirlo y yo le venía diciendo, cuando quieras yo te hago, también vivía lejos, yo le podía hacer a distancia tranquilamente. Y en ese momento una persona que nunca se había hecho absolutamente nada energético, absolutamente nada, me describió todo lo que había visto desde las luces, los colores y que sintió que su corazón se abrió por completo y hasta sentía que se levantaba de la cama. Y decís, wow, para una persona que nunca vivió nada de todo eso, que sienta de todo en una primera sesión, es un montón.
¿sí? Claro. Incluso en Reiki, que el Reiki cuesta más que a veces se abran. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, con activación Kundalini me pasa que en una sesión es como que les haga 4 o 5 sesiones de Reiki seguidas. Claro. Es otra Entonces, energía. sí, también. Ay, ahora no te recibo, ¿ves? ¿Ahí me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Ahí. Sí, decía que la energía Kundalini obviamente es otra energía más fuerte. Sí. Bueno, ya hablaremos de eso. No quiero hablar de 14 temas a la vez, por eso te elegí para una cosa. Acá me dice Miriam, bueno, o por ahí no te dicen nada y a los 4 o 5 meses aparecen y dicen que le pegaste en todo. Eso pasa mucho con las revoluciones solares. Por ahí la gente se va, muchas veces enojada, porque lo que le decís no es lo que espera escuchar. Y después te reconocen a mitad de año, te quería comentar que me pasó esto, que vos me habías dicho. Bueno. No, o vienen porque uno les dice tenés que hacer tal cosa para mejorar esto y después vuelven a los 6 meses, al año, vuelven a hacer una limpieza y está exactamente igual que la vez anterior que lo agarré. Y le digo, pero yo te dije que hagas esto y no hiciste nada de eso. Yo incluso si los tengo que retar los reto. Y bueno, ahí se dan cuenta. María Alejandra te puede decir algo ahí, por ejemplo, que ella la reté varias veces y sin embargo sigue viniendo conmigo. Está muy bien. Y hay algunos que por ahí, es que también de eso se trata el ir a consultar al terapeuta. Claro. Por ahí necesito que alguien me vaya guiando. Claro. Entonces, bueno, yo con Miriam, yo que me atiendo con Miriam también, sí. Y Miriam es de las personas más crueles a la hora de decirme algo, porque me pega donde no me gusta que me peguen, y bueno, pero tiene razón. Entonces... Es así. A veces es la manera como hay personas que hay que decírselo, hay personas que necesitan que te lo digas brusco, hay otras que tenés que ser más polite, claro. Pero cada uno lo suyo. María Alejandra. Hoy, por ejemplo, también con las limpiezas lo que hago son muchas como meditaciones cortas que sirven para trabajar distintos temas. Entonces la persona se va como con un autotratamiento, ¿sí? Por ejemplo, hace poco hice una que era para trabajar temas de amor propio, para elevar su fuerza de voluntad para estudiar algo, ¿sí? Para sacar ataques de pánico. Entonces, todo eso es como meditaciones que la persona tiene que hacer todos los días, día por medio, una vez por semana, cuando cada uno lo sienta. Pero es una forma de ayudarlos también y que ellos pongan voluntad. Porque si veo que no ponen voluntad para no hacer nada de todo lo que les digo, ahí necesitan alguna otra herramienta. Totalmente. Bueno, María Alejandra dice, jajaja, sí, y lo bien que me hacen esos retos. Así que asume que ha sido retada por nuestra terapeuta invitada. Y Miriam, que le dio un poquito de culpa, me dice, con amor, te reto con amor. Obvio, siempre es con amor. No, Miriam, nunca estuvo en duda eso, nunca estuvo en duda. Obvio. Nunca estuvo en duda. Por eso seguimos yendo, obviamente, claro. tal cual. Maga, para ir terminando, tus vías de contacto, tus redes, lo que quieras, para que la gente te conozca, para que te pueda contactar si así lo desea. Mi Instagram, que es auramaga.ok. Y ahí está el link con mi teléfono y todo, pueden ver todas las técnicas que utilizo. Eso en Instagram, ¿correcto? En Instagram, sí. Auramaga, aura, todo okay. junto, .ok. Exacto. Maga, te agradecemos infinitamente esta visita. Gracias a vos. Y bueno, ya estaremos charlando. Dale, cuando quieras. Te mando un abrazo gigante, gracias. Igualmente, chao. Magalí López, entonces terapeuta holística, contándonos qué es esto de la mesa cuántica, bueno, y tantas otras terapias holísticas a las que se dedica. A minutos finales de nuestro programa, acá María Alejandra nos deja un mensaje final, no duden en contactar a Maga, es lo más,
Bueno, sí, yo he tomado sesiones con ella y la verdad que es muy recomendable. Como también ella se ha atendido conmigo, ¿no? Hasta ahora las 4 invitadas que he tenido, todas han sido consultantes y bueno, por eso las conozco en profundidad. Y a poquito también vamos a ir invitando a otras personas que tal vez no hayamos tenido tanto contacto. Pero de esto se trata, de conocer un poco el mundo holístico, el mundo energético, esto que tiene que ver tanto con la elevación de conciencia, con la sanación, y que es una ayuda para personas que por ahí no encuentran el rumbo durante su vida o durante un momento de su vida, porque a veces, como bien nos enseñan los planetas, la vida está hecha de ciclos, todo tiene un comienzo, todo tiene un final, todo tiene un apogeo, todo tiene un momento donde la persona parece tocar fondo, y la astrología, por ejemplo, nos lo va marcando, ¿no? Con herramientas que ya vamos a ir describiendo, los tránsitos que son fundamentales a la hora de ir prediciendo el futuro. Nos quedaba simplemente hacer el repaso de lo que es la revolución solar, una revolución solar que nos va a marcar cómo van a ser nuestros 12 meses siguientes a partir de nuestro cumpleaños, donde hay que tener mucho cuidado en los días que rodean al cumpleaños, 20 días antes y 20 días después, porque los hechos más importantes generalmente en la vida de una persona pasan en esa franja. Y ni hablar si en la familia hay muchos cumpleaños para esa fecha. Por ejemplo, mi hermana el marido de mi hermana, el 8 de enero. Pero 3 de sus hijos cumple, uno el 11 de enero, otro el 7 de enero, otro el 31 de diciembre. Así que imagínate que en esas fechas, cuando pasa algo grosso, realmente. Y lo que significa el día del cumpleaños, astrológicamente, es una energía muy, pero muy potente. Otra manera de analizar la revolución solar, al menos es una técnica que utilizo yo, es lo que se llama revolución solar conversa. Por ejemplo, estamos atendiendo a una persona que tiene 47 años. Bueno, yo voy a ir también 47 años hacia atrás. Entonces, esa persona que nació en 1979, le voy a estar analizando la carta como si hubiese nacido en 1932. No como si hubiese nacido, sino como si en 1932 tuviera 47 años. Y también nos da información, increíblemente. La astrología es tan sabia que muchas veces por un lado o por el otro nos está marcando cosas, y ahí también nos habla de la simetría, ¿no?, que tiene el universo, tanto para adelante como para atrás. Acá hay un mensaje de Miriam que dice: la astrología es maravillosa porque es un ambiente con mucho celo profesional. Vos estás haciendo un camino de apertura y unión. Bueno, gracias Miriam por tus palabras. Sí, alguien me preguntó en la semana, voy a contar esto. Alguien me preguntó en la semana, discúlpame, ¿el programa lo haces para vos o lo haces para otros? Porque hablan más los invitados que vos. Es que es una manera, si bien me gusta hablar de astrología y me gusta que la gente entienda, pero también es una manera de dar a conocer gente que está desde hace mucho tiempo dedicándose a esto con todo su amor, con toda su dedicación, y que por ahí no tiene herramientas como para difundir su tarea, y la radio en ese sentido es un vehículo maravilloso. Así que ¿por qué no usarlo para beneficiar también a la gente que está transitando este camino? Y hablando de camino, vamos a interrumpir el camino hasta la semana que viene, porque se nos termina el tiempo. Le agradecemos a Guillermo de Almada, que estuvo en la operación técnica. El próximo lunes estaremos en otra emisión de esto que se llama Astros y Ancestros, transitando el camino de la astrología y de las ciencias ocultas y terapias holísticas. Muchas gracias por su compañía. Fue un gusto. Espero que les haya gustado y nos reencontramos el lunes que viene.